con una entrevista cómo el conocimiento geográfico es una contribución efectiva para vivir en una sociedad mejor, o cómo podemos aplicar este conocimiento, por ejemplo, para determinar los riesgos de vivir en zonas de sacrificio. Pues bien, para resolver estas interrogantes estamos con Enrique Aliste, Premio Nacional de Geografía 2018 y director además del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Y no solamente tiene esa responsabilidad, sino que también tiene otra. Así es, muy buenas tardes. Participo también del programa de reducción de riesgos de desastres de la Universidad de Chile, CITRID, donde este y otros temas evidentemente son parte de nuestro quehacer científico. Tema clave, por supuesto, y por eso que también está con nosotros para hablar respecto de nuestro país, de cómo hemos tenido que enfrentar una serie de desastres de distinto tipo. Primero, la mirada general del punto de vista de cómo ustedes ven la planificación de la Tierra. Finalmente, de alguna manera, la naturaleza recupera terreno. Así es. Para nosotros uno de los temas fundamentales es tratar de conocer o de establecer un conocimiento que articule lo que se llama el conocimiento natural, o lo que hemos llamado tradicionalmente el conocimiento de las ciencias naturales, pero articulado con la ciencia social y con lo que pasa en los distintos fenómenos de la sociedad, comprendiendo la parte económica, cultural, política, social, evidentemente. Y ahí tratamos de establecer una mirada de conjunto. Y hay temas como el que tú señalas, evidentemente, son cruciales. Son cruciales porque para nosotros es difícil comprender un territorio si no somos capaces de establecer una mirada que sea de corte histórico y al mismo tiempo de corte de proyecciones hacia el futuro. Y ese es probablemente uno de los desafíos más grandes que tiene el conocimiento geográfico en Chile hoy en día. Hemos visto, como comentaba Enrique al comienzo de la entrevista, una serie de desastres naturales que afectan a las personas, pero es porque las personas viven en lugares donde de alguna manera antiguamente no había ni siquiera, no sé, animales. Entonces, ¿qué pasa? Vivir cerca de un volcán es un hecho que es riesgoso. Vivir cerca de un lugar donde se puede haber aluviones también. Tenemos lugares también donde hay viviendas cerca de una falla geológica. Entonces ahí me imagino, la culpa no es del planeta, es de cómo se planifica la ciudad. Claro. O la otra posibilidad es que nosotros aprendamos a vivir con eso, que es un poco el desafío que hay en la perspectiva de la reducción del riesgo de desastre. Aquí el tema, y en el caso de Chile particularmente, es muy sensible, porque si fuese el criterio de vivir en zonas de riesgo, de algún tipo de riesgo, de pronto queda la idea de que hay que bajar la cortina al país e irnos hacia otro lugar, porque si no es la sequía, si no es la inundación, si no es el riesgo volcánico o el riesgo sísmico, ¿verdad? Empezamos a sumar situaciones de riesgo y nos damos cuenta que una parte importantísima del país está sujeta a esta condición. Sin embargo, algo que pocas veces miramos con interés y que nosotros tenemos que saber capitalizar, y que algo de eso hemos hecho, es que este es un país que, pese a todo, parece convivir medianamente bien con situaciones de riesgo de distinta naturaleza. Y no en vano somos en algunos casos también referentes en varias materias sobre estos temas. En el caso de sismo, por ejemplo, somos referentes. En el caso sísmico, ¿verdad? Evidentemente ahí había un capital cultural acumulado que es muy grande. Yo siempre digo, esto es muy curioso, pero nosotros es como que nacemos sabiendo convivir con eso, y como que nadie duerme con cosas arriba de su cabeza, ¿no? Sabe que algo puede pasar, sabe por dónde tiene que arrancar, sabe más o menos qué es lo que se puede hacer. Bromeamos con los sismos nosotros, ¿verdad? Creo que en pocos países se puede beber un trago que se llame terremoto y que el segundo se llame réplica, ¿no? Claro. Y que en el fondo hacemos de esto parte de nuestra cotidianidad, y eso es interesante. Creo que nosotros eso tenemos que saber mirarlo con mayor atención, porque eso crea una condición cultural que es muy rica y que si lo miramos a través de la historia, en realidad tiene muchísimo más acumulado de lo que nosotros mismos pensamos. Pero esa condición cultural la tenemos en el caso de sismos, pero no en otras situaciones. Sí. Por ejemplo, lo que ocurrió en el norte del país hace algunos años atrás con este aluvión que arrasó finalmente con distintas localidades, eso no se podía prever. Exacto. Se puede prever, pero es más difícil. Yo creo que uno de los temas que indudablemente ha planteado muchísimos desafíos en general al conocimiento científico en general, al geográfico en particular, es que el cambio climático trae condiciones que nos alteran de alguna forma lo que nosotros conocíamos como los escenarios de base, ¿ya? Porque esto está transformándose no solamente porque hay escasez hídrica, sino porque varían los eventos, y esa variación indudablemente trae como consecuencia algunos de estos efectos. Y creo que eso sigue siendo un desafío hoy, de un conocimiento que además tiene que ser generado de una manera articulada y muy multidisciplinar.
¿Qué pasa en estas denominadas zonas de sacrificio, pero que no son producto de la naturaleza, sino que son producto de la mano del hombre? Vamos directamente a lo que tiene que ver con Quintero, Puchuncaví, Coronel y otros lugares donde hay altos niveles de contaminación. Ese es un tema que es muy interesante de verlo en una perspectiva que nosotros llamamos la perspectiva geohistórica, porque si nosotros retrocedemos medio siglo apenas, nos vamos a encontrar con que estas zonas de sacrificio, la verdad es que en aquella época eran celebradas como los lugares donde el progreso se iba a materializar a través de todas estas grandes inversiones e industrias que iban a traer un futuro mejor, y algo que evidentemente se puede ver y hay que tratar de verlo de una manera más balanceada. Las preguntas que quedan pendientes hoy es si ese beneficio esperado llegó o no, ¿ya? ¿Dónde llegó? ¿Cómo se distribuyó? Y el concepto de zonas de sacrificio aparece como una respuesta a esto, porque cuando se esperaba que estos lugares prosperaran, lo que sucedió muchas veces, y lo podemos ver con algún grado de objetividad respaldado en los antecedentes, es que a lo mejor el país efectivamente incrementó su Producto Interno Bruto. Hoy día lo hemos visto en todas las cifras. Chile es un país que tiene un Producto Interno Bruto que es interesante, que lo acerca a los países llamados desarrollados, pero lo que vemos es que en esta zona en particular muy poco quedó, o en realidad tuvieron que pagar los costos de lo que esto significaba. Eso nos exige a nosotros hacer una mirada que sea temporal y que sea capaz de hacer una lectura que no solamente resuma lo que ha sucedido, sino que además proyecte de qué manera entonces debe ser pensado esto que llamamos el desarrollo. Ya el concepto de desarrollo, creo yo, merece hoy día una discusión un poco más importante y en profundidad, porque creo que esto nos pone un antecedente de dificultad mayor para entender entonces qué es lo que se va a entender por desarrollo. Y creo que en eso, evidentemente, el conocimiento espacial es clave. Pero usted como geógrafo, ¿cómo ve qué solución se puede dar? Porque, sí, claro, porque aquí convive un gran nivel de población con industrias también, sí. Y la idea es separar estos dos tipos de instalaciones, pero antiguamente eso no se medía. Sí, yo creo que es difícil hablar de soluciones ahora sin tener una claridad mayor respecto de qué es lo que está efectivamente provocando el fenómeno. Aquí todavía es muy temprano para aventurar hipótesis, pero algunas de las que se manejan tienen que ver con reacciones que se producen. O sea, no es que haya un ente emisor en particular, sino que parece que son reacciones producto de distintos tipos de emisiones que tiene ese conglomerado industrial. Yo creo que evidentemente ahí las alternativas son políticamente muy complejas, porque también cerrar una industria significa cerrar fuentes de trabajo, fuentes laborales que son muy importantes en la zona, pero al mismo tiempo también significa que hay mucha gente que está pagando costos que son altísimos, que es con la salud y con la vida humana. Entonces, yo creo que ahí la alternativa de solución tiene que pasar. Yo creo que de todas maneras las mejoras tecnológicas, por lo general en el mundo ya existen, están disponibles. El punto es si el país, ¿verdad?, y está dispuesto a invertir en las tecnologías que ayudan a que esto se produzca de otra forma. Eso afecta a la competitividad probablemente, por eso que creo que es una discusión difícil que la pueda dar alguien en particular. Yo creo que esto indudablemente o necesita de voces de distintas fuentes para poder opinar con propiedad sobre el tema. Lo que sí podría yo decir desde la geografía es que esto, mirado en el balance del tiempo, parece haber sido una mala solución, ¿ya? Pero eso es fácil decirlo después que ha pasado medio siglo, ¿no? O sea, la aventura real a la cual hoy nos enfrentamos es cómo vemos esto hacia adelante. Y creo que hoy se dispone de una institucionalidad que tiene mucho más contundencia y que está anclada en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en el sistema de evaluación ambiental, perdón. Y creo que eso es lo importante también, de mantener una institucionalidad sólida en esa materia. Respecto de lo mismo, pero es muy difícil cerrar la industria, por supuesto, porque tiene un tremendo impacto económico, pero hay algunos que plantean que cuando ocurre este tipo de situaciones hay que sacar a las personas de ese lugar. Es lo mismo que se planteó en Chaitén, lo mismo que se planteó en los incendios en los cerros de Valparaíso y en muchos otros lugares, pero algunas miradas dicen que eso es prácticamente imposible. No se puede erradicar a las personas, o sea, ya se vive en una zona de riesgo. Sí, yo creo que ahí el tema es bien complejo, porque de pronto que las personas paguen el costo que no se ha asumido desde otra parte parece también injusto desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cultural. Lo que hay que pensar es que acá no se trata solamente de personas que están ahí instaladas como si fuesen piezas del tablero del ajedrez, ¿no? Son personas que han desarrollado una vida y que han desarrollado una práctica de habitar el territorio, y que por lo tanto hay muchas otras cosas que están asociadas. Hay vínculos afectivos, hay vínculos laborales, culturales, afectivos, entre tantos otros. Desarticular así una comunidad es algo que no parece razonable por ningún lado. O sea, por donde se le mire es algo que puede ser una muy mala solución. Yo creo que lo que suele suceder para estos casos, evidentemente, es tratar de hacer un análisis de cuáles son todas las alternativas posibles,
Y entre ellas, evidentemente, el estudio sobre... Yo creo que muchas de las soluciones pasan incluso por la incorporación de tecnologías acá. La pregunta es por qué no se ha hecho. Tampoco es tan sencillo, porque esto depende de un montón de otros factores, pero yo insisto en que esta solución que se suele utilizar, tú mismo mencionas Valparaíso, Chaitén, ¿verdad? Sacar a las personas, creo que cae en un reduccionismo muy fuerte, que es de cosificar a las personas, y eso es probablemente el error más grave que cometemos como sociedad si lo pensamos de esa manera. Y el error que comete la política pública en general. Lo que nosotros tratamos en la geografía es que se entienda que parte del territorio es con las personas, y que es, por lo tanto, una parte importante del sentido que tienen los territorios es precisamente porque estas personas le dan ese carácter estando ahí. Muy bien, muchas gracias, Enrique, por compartir los conocimientos y que le han llevado también a recibir este premio. Muchísimas gracias y gracias, Carla. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Chao.